En una noche tormentosa de Detroit, una mecánica de 30 años se detiene para ayudar a un extraño con un auto averiado. Ella no sabe que él es un multimillonario de 40 años, propietario de una fábrica. Lo que comienza con grasa, risas y coraje pronto se convierte en un vínculo que cambia la vida. Dale me gusta, suscríbete y comparte. ¿Desde dónde estás mirando? Empecemos. La lluvia caía con fuerza sobre Detroit, bañando las calles con un brillo resbaladizo de reflejos de neón de las luces de la ciudad. La mayoría de la gente se apresuró a volver a casa, con los paraguas inclinados contra el viento. Pero para ella la tormenta no era nada inusual. El mecánico de 35 años estaba acostumbrado a largas jornadas en el taller, con las manos manchadas de aceite y la mente agobiada por las facturas. Había renunciado a su paraguas hacía meses y lo había vendido para conseguir dinero extra cuando todo importaba. Esta noche, mientras conducía su vieja camioneta, sus ojos captaron el destello de las luces de emergencia que había más adelante. Ella disminuyó la velocidad, entrecerrando los ojos a través del parabrisas manchado por la lluvia. Un elegante automóvil de lujo se encontraba varado al costado de la carretera, con el capó ligeramente movido. El hombre a su lado caminaba ansiosamente, empapado a pesar de su costoso abrigo, mirando su teléfono que claramente no tenía señal bajo el aguacero. Ella pudo darse cuenta inmediatamente que él no pertenecía a esas calles. Su postura gritaba frustración, pero también impotencia. Sus instintos como mecánica entraron en acción. Motores varados y máquinas averiadas eran su lenguaje. Se detuvo, puso la camioneta en modo de estacionamiento y salió, con la lluvia pegándole el cabello a la cara. El hombre levantó la vista cuando ella se acercó. Su expresión oscilaba entre el alivio y la vacilación. Tal vez no esperaba que la ayuda viniera de una mujer, y mucho menos de una con jeans manchados de grasa y botas desgastadas por años de trabajo. Ella ignoró la mirada y ofreció un asentimiento en lugar de palabras al principio. ¿Problema? Ella preguntó simplemente, su voz cortando el sonido de la tormenta. Hizo un gesto hacia el coche con un suspiro. Simplemente murió. No sé qué pasó. Ni siquiera comenzará ahora. Su frustración era evidente, pero debajo de ella también había agotamiento. Ella abrió el capó sin pedir permiso. Sus manos se movían con familiaridad, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. El olor a gasolina mezclado con lluvia llenaba el aire. El motor gemía cuando intentaba girarlo manualmente. Él se quedó cerca, sin saber si debía intervenir o mantenerse fuera de su camino. ¿Sabes de coches?, preguntó, una pregunta casi demasiado obvia. Ella le dirigió una rápida mirada, levantando una ceja al ver su abrigo empapado. Mejor que la mayoría de la gente de esta ciudad. Puedes seguir caminando o puedes sostener esa linterna para mí. Algo en su tono firme le hizo obedecer sin protestar. La lluvia era incesante, empapando su chaqueta y enfriándole la piel, pero ella apenas se dio cuenta. Años de arrastrarse debajo de camiones, desarmar motores y rescatar chatarra la habían hecho inmune a la incomodidad. Inspeccionó los cables, comprobó la conexión de la batería y escuchó las protestas silenciosas del motor. Él sostenía la luz torpemente, tratando de no interponerse en su camino, aunque la curiosidad lo acercaba cada segundo. Había algo extrañamente relajante en verla trabajar. La forma en que se movía, con confianza y cuidado. Ella no estaba adivinando. Sabía exactamente dónde mirar, como si el corazón del coche le hablara directamente. Por un momento, el silencio cayó entre ellos, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia sobre el metal. Luego preguntó, ¿por qué te detienes? La mayoría de la gente simplemente pasa de largo con este tiempo. Su tono no era sospechoso, más bien curioso, casi sorprendido por su disposición. Ella esbozó una media sonrisa, aunque su atención seguía fijada en los cables enredados que tenía en las manos. Porque sé lo que se siente estar abandonado. Nadie merece quedarse atrapado bajo la lluvia sin ayuda. Además, las máquinas merecen una segunda oportunidad,
igual que las personas. Las palabras salieron de su boca de manera casual, pero lo impactaron más fuerte de lo que ella imaginaba. La estudió más de cerca y entonces notó la forma en que sus manos se movían con precisión a pesar del frío que la sacudía. La forma en que entrecerró los ojos era como si estuviera resolviendo algo más que rompecabezas mecánicos. Ella no era solo una mecánica. Ella era una luchadora, alguien que había visto luchas y seguía adelante. De todos modos, lo inquietó de una manera que no podía explicar. Estaba acostumbrado a caras pulidas, palabras vacías y soluciones rápidas. Esta mujer era diferente, cruda, sin pulir y completamente real. Ahora se encontró sosteniendo la luz con más firmeza, como si quisiera facilitarle la tarea. Finalmente tiró de un cable corroído, murmurando en voz baja antes de sacar de su camioneta un pequeño juego de herramientas. La siguió con la mirada, preguntándose cómo alguien podía parecer tan seguro en medio de una tormenta. Ella se agachó de nuevo, moviendo las manos rápidamente mientras reparaba la conexión. «Es el cable de encendido», explicó brevemente. «El clima debe haber empeorado la corrosión. Tomará unos minutos, pero puedo ponerlo en marcha», asintió, aunque apenas entendía los detalles. Para él, los coches eran simplemente máquinas que conducía. Para ella, eran salvavidas a los que podía recurrir para volver a respirar. Los minutos pasaron, pero finalmente ella cerró el capó con un empujón firme y se secó las manos mojadas en sus jeans. «Pruébalo ahora», ordenó ella, retrocediendo ligeramente. Se deslizó en el asiento del conductor, giró la llave y el motor volvió a la vida rugiendo, su rugido a través de la lluvia. El alivio inundó su rostro, iluminando sus rasgos por primera vez desde que ella se detuvo. Ella dejó escapar un suspiro, satisfecha como solo un mecánico podría estarlo. Después de revivir algo que creía roto, el sonido de un motor en marcha era como música en una tormenta. Salió de nuevo, la lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba tanto. «Eso fue increíble», dijo honestamente, secándose el agua de la frente. Ella se encogió de hombros, ofreciendo una pequeña sonrisa que no contenía arrogancia. Solo otra solución, nada especial, pero para él era más que eso. Ella había aparecido en su momento de necesidad sin pedir nada a cambio, su fuerza disfrazada bajo ropa desgastada y ojos cansados. Se dio cuenta, allí de pie en la tormenta, que quería saber más sobre la mujer que podía encontrar luz en lo quebrantado y arreglarlo con sus propias manos. La lluvia había amainado cuando regresó al garaje unos días después. No lo había planeado. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo, pero el recuerdo de ella parada en medio de la tormenta, arreglando su auto sin dudarlo, había persistido más de lo esperado. Las pulidas oficinas y mesas de juntas que habitualmente ocupaba habían perdido su brillo en comparación con el taller manchado de grasa que olía a gasolina, café y resiliencia. Se estacionó afuera en silencio, observándola inclinada sobre un motor, con el rostro manchado por la misma determinación que había visto esa noche al costado del camino. Ella levantó la vista cuando lo notó, apartándose un mechón de cabello de la frente con el dorso de la mano. «Tú otra vez», dijo ella con una media sonrisa, su voz burlona, pero no desagradable. Se encogió de hombros casi tímidamente. «Supongo que quería asegurarme de que el auto todavía estaba funcionando». La excusa sonó endeble incluso a sus propios oídos, pero ella no lo presionó. En lugar de eso, le hizo un gesto para que entrara, ofreciéndole el tipo de aceptación que parecía extrañamente rara en su mundo. Entró y se dio cuenta de que su taller era una extensión de ella misma, sin pulir, real y viva. Se adaptaron al ritmo rápidamente. Mientras ella trabajaba en un carburador, él fue a buscar las herramientas que ella le señaló. Al principio sus manos se esforzaron por manejar el peso desconocido de llaves inglesas y destornilladores, pero ella lo corrigió con delicadeza, con una paciencia a la que él no estaba acostumbrado. En su vida, los errores le costaron caro y a menudo fueron recibidos con desprecio. Aquí los errores eran solo parte del aprendizaje.
Ella se rió cuando él le entregó el enchufe del tamaño incorrecto. El sonido, ligero y genuino, llenaba el espacio entre ellos como la luz del sol atravesando una ventana rota. Él también se encontró riendo, sorprendido por la facilidad. Más tarde, cuando el trabajo disminuyó, sirvió café de un viejo termo. El líquido estaba tibio. Las tazas se astillaron, pero era más reconfortante que el mejor espresso que su máquina de oficina hubiera preparado jamás. Se apoyaron en el banco de trabajo, bebiendo tranquilamente, y el silencio no era incómodo. Estudió sus manos, notando los callos, las pequeñas cicatrices en sus nudillos. Esas manos se habían ganado todo lo que tenían. Ella le preguntó sobre su trabajo, pero él se mantuvo vago, diciendo solo que trabajaba con autos. No estaba mintiendo del todo. Su empresa los fabricó. Pero esta noche, él no era un CEO. Él era solo un hombre tomando café con ella. Mientras hablaban, se dio cuenta de cuánto de sí mismo había ocultado a lo largo de los años. Con ella las palabras salían con facilidad. Le contó cómo cuando era niño le encantaba arreglar cosas, jugueteando con radios y bicicletas rotas hasta que volvían a funcionar. Ella escuchó con interés, sin apartar la mirada, como si su historia importara. A cambio, ella le contó sobre su vida, cómo había crecido en Detroit, aprendido su oficio en el garaje de su padre y luchado para mantener viva su pequeña tienda frente al aumento de los alquileres y la disminución de clientes. Ella habló sin autocompasión, solo con tranquila determinación. Eso era lo que más admiraba de ella. En su mundo, la gente se dejaba llevar fácilmente por la presión y cedía en su integridad a cambio de comodidad. Pero ella se mantuvo firme incluso cuando las probabilidades estaban fuertemente en su contra. Ella admitió que las noches eran largas, las facturas eran abrumadoras y a veces se preguntaba si debería simplemente vender el lugar e irse. Sin embargo, su voz transmitía pasión cuando añadió: «Este garaje es todo lo que me queda de mi padre. Si me rindo, será como perderlo de nuevo». Él no dijo nada, pero la convicción en sus palabras me impactó profundamente. Se rieron más a medida que avanzaba la noche por el café derramado y los torpes pases de herramientas. Ella se burló de él porque sus zapatos caros estaban fuera de lugar en un taller mecánico, y él bromeó sobre cobrarle por arruinarlos. Las bromas eran ligeras y juguetonas, pero debajo había algo más serio, un reconocimiento silencioso de mundos en colisión. Ella pensó que era solo otro cliente de paso, tal vez un hombre de negocios que había tenido mala suerte en una noche lluviosa. Le dejó pensar que, por una vez, no quería ser el hombre con dinero o poder. Él quería ser visto por algo más. A medida que pasaban los días, sus visitas se hicieron frecuentes. A veces traía el almuerzo, a veces solo él mismo. Ella fingió no darse cuenta, pero sus ojos siempre se suavizaban cuando él entraba. Trabajaron codo a codo en los motores, compartieron historias y lentamente construyeron algo tácito. Se encontró esperando con más ansia su risa que cualquier reunión programada en su calendario. Se encontró confiando en él de una manera en la que no había confiado en nadie en años. El vínculo era sutil, casi frágil, pero crecía con cada pausa para el café, cada broma compartida y cada momento pasado en la calidez de su garaje. Una noche, mientras se limpiaba la grasa de las manos, él le preguntó: ¿alguna vez te preguntas cómo sería? Si las cosas fueran más fáciles. Ella lo miró desconcertada. ¿Más fácil cómo? Dudó, sus palabras oscilaban entre la verdad y el disfraz. Como no tener que luchar todos los días solo para salir adelante. Ella se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Si la vida fuera fácil, no sería yo. La lucha te enseña de qué estás hecho. Además, no necesito nada fácil. Solo necesito honestidad. Su respuesta permaneció en su mente mucho tiempo después de que se fuera, resonando de maneras que no pudo silenciar. Ella lo estaba cambiando sin darse cuenta. En las salas de juntas, estaba acostumbrado a los halagos y a que la gente le dijera lo que quería oír. En su garaje, lo despojaron de todo lo básico. Sin título, sin riqueza,
Solo él mismo. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. Se dio cuenta de que ella nunca pedía más de lo que tenía delante. Ella no persiguió la riqueza, no le importó el estatus. Todo lo que quería era arreglar lo que estaba roto, ya fuera un coche, un recuerdo o un sueño. Lo humilló y le hizo cuestionar la vida que vivía. Una tarde lluviosa, se sentaron afuera del garaje, tomando café en vasos de papel, mientras observaban las luces de la ciudad difuminarse en la distancia. Ella se apoyó contra la pared, con la mirada distante. «Sabes, no creo que la felicidad se trate de grandes cosas», dijo suavemente. «Son los pequeños momentos, como arreglar un coche que nadie creía que pudiera volver a funcionar o tener a alguien sentado contigo, aunque sea solo para tomar un café». Entonces la miró y se dio cuenta de que había encontrado algo que le había faltado durante toda su vida. No riqueza, ni poder, sino conexión. Algo real, algo raro. Sonrió y levantó su taza en un brindis silencioso. A los pequeños momentos. Entonces chocó su taza contra la de él, y su sonrisa rompió el cansancio en su rostro. En ese simple gesto, en la risa silenciosa que siguió, su vínculo se profundizó hasta convertirse en algo innegable. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo sintieron, una corriente que los acercaba, pieza por pieza. Y aunque ella todavía creía que él era solo otro hombre de paso, y que aún guardaba un secreto más grande del que cualquiera de ellos podía imaginar, su conexión ya era más fuerte que las paredes de su pequeño y desgastado garaje. La noche en que su vida cambió comenzó con el sonido del profundo rugido del motor. Después de semanas de esfuerzo, largas horas y manos callosas, el auto que casi había abandonado finalmente volvió a la vida bajo su toque. El capó vibró ligeramente. El escape expulsaba humo, pero el ritmo era constante. Ella se reclinó, secándose la frente con el dorso de la muñeca. Su rostro brillaba con el orgullo de alguien que había luchado y ganado. Él estaba cerca, observando con una expresión que ella no podía interpretar, mitad asombro, mitad algo más suave, algo casi vulnerable. Ella sonrió débilmente, su voz sonaba agotada. «Ahí tienes. Tu coche está vivo de nuevo». Él se rió entre dientes y se acercó más. Su chaqueta de traje reflejó la tenue luz del garaje. «Viva gracias a ti». Ella desestimó el cumplido encogiéndose de hombros, pero la forma en que lo dijo tenía un peso que no podía ignorar. Para él, no se trataba solo del coche. Se trataba de la persona que le había devuelto la vida. Ella aún no se daba cuenta, pero él la veía de una manera que pocas personas lo habían hecho. Fuerte, capaz e inquebrantablemente real. Mientras el motor estaba al ralentí, metió la mano en su bolsillo. Ella esperaba dinero, tal vez una buena propina o un cheque doblado que la hiciera sentir como si fuera caridad. Odiaba ese pensamiento, pero de todos modos se preparó. En lugar de eso, sacó una sencilla tarjeta de presentación. Era limpio, nítido y llevaba grabado en relieve un logotipo que había visto innumerables veces en revistas de moda y vallas publicitarias de Detroit. Su corazón se agitó mientras leía el nombre impreso en negrita en el centro. Parpadeó una vez, luego otra vez, sus dedos temblaban ligeramente. El hombre que estaba frente a ella no era un simple cliente. Era propietario de una de las fábricas de automóviles más grandes de la ciudad. La conmoción la recorrió como una ola de frío. Ella lo miró, buscando al extraño familiar con el que había compartido café, risas y tardes tranquilas en su garaje. «Eres tú, eres él», susurró, con la voz entre la incredulidad y la ira. Él asintió lentamente, sin expresión ni orgullosa ni complaciente. «Sí, pero no quería que me conocieras así». Su respiración se entrecortó mientras lo miraba fijamente, la imagen de su ropa de trabajo grasienta chocando con el brillante poder corporativo que había resentido toda su vida. «¿Por qué no me lo dijiste?», ella exigió suavemente. Su respuesta llegó sin dudarlo. «Porque quería saber cómo me verías sin todo esto». Hizo un gesto hacia la tarjeta y el peso invisible de riqueza y poder que venía con ella. «En mi mundo,
La gente me mira y ve un sueldo, un ascenso, un trampolín. Nunca lo hiciste. Me miraste como si solo fuera un hombre con un auto averiado. El silencio se extendió entre ellos, pesado y tembloroso. Ella bajó la mirada y apretó las manos alrededor de la tarjeta, sin saber si reír, llorar o arrojársela. La tormenta dentro de ella era feroz. Por un lado, se sentía traicionada, como si él hubiera guardado un secreto que cambió todo entre ellos. Por otro lado, recordaba cada momento que había pasado con ella. Los torpes pases de herramientas, el café compartido, las conversaciones nocturnas sobre la lucha y la supervivencia. Ninguno de esos momentos había sido una mentira. Él había sido real con ella de una manera que nadie más lo había hecho. Poco a poco, se dio cuenta de que su secreto no tenía como objetivo engañar, sino proteger algo frágil. Él había querido ser visto tal como ella siempre había querido ser vista. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué? Tú eres un director ejecutivo y yo solo soy el mecánico que arregló tu auto. Él se acercó más, su voz firme pero más suave de lo que ella la había oído jamás. No, eres la persona que me recordó por qué me enamoré de los autos en primer lugar. Eres la persona que me dio algo que nadie más pudo darme. Honestidad. Sus palabras resonaron con verdad y disiparon sus dudas. Para un hombre que había pasado años rodeado de mentiras pulidas y elogios huecos, su amabilidad cruda y sin filtros había sido más valiosa que cualquier acuerdo corporativo. Sus ojos ardían y las lágrimas amenazaban con derramarse, aunque ella luchaba contra ellas con obstinado orgullo. Ella siempre había sido la fuerte, la luchadora que nunca se doblegaba, nunca pedía ayuda. Pero allí, parada en su pequeño garaje con sus luces parpadeantes y el piso manchado de aceite, se dio cuenta de que la fuerza no significaba estar sola. No estaba ofreciendo compasión ni caridad. Estaba ofreciendo algo completamente diferente. Respeto, compañerismo y quizá algo más profundo que no estaba preparada para nombrar. Poco a poco, dejó que las lágrimas cayeran y sus defensas se suavizaron de una manera que no lo habían hecho en años. Él extendió la mano, no para entregarle dinero ni para hacerle una promesa vacía, sino simplemente para colocar su mano suavemente sobre la de ella. No estaba buscando un mecánico, admitió en voz baja y seria. Estaba buscando a alguien real y te encontré a ti. Las palabras la golpearon con una fuerza innegable, rompiendo cada muro que había construido alrededor de su corazón. Ella quería discutir, alejarlo por guardar su secreto, pero la verdad era innegable. Ella también había sentido el vínculo. Mucho antes de la revelación, mucho antes de la tarjeta, ella ya lo había visto. El garaje estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del motor del coche. Parecía simbólico, como si el resurgimiento de la máquina reflejara algo dentro de ambos. Él había llegado aquí destrozado a su manera, cansado de máscaras, asfixiado por las expectativas, y ella había llegado aquí luchando solo para sobrevivir otro día. De alguna manera, a través de la risa, el café derramado y la lucha compartida, encontraron la sanación el uno en el otro. Lo que comenzó como un trabajo de reparación se había convertido en algo que ningún plan de negocios ni plano podría diseñar. La ironía no pasó desapercibida para ella. Ella había estado arreglando motores toda su vida, y ahora, sin saberlo, había reparado el alma de un hombre. Ella respiró temblorosamente y finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de él. Si de verdad eres mi futuro jefe, dijo en voz baja, con un destello de humor volviendo a su tono. Será mejor que sepas que no acato órdenes fácilmente, rió él. El sonido, pleno y desprevenido, resonó en las paredes del garaje. Bien, respondió. No necesito a nadie que acate órdenes. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso cuando sea difícil. Sus risas se mezclaron, rompiendo la tensión, suavizando las aristas de la revelación en algo más suave, algo lleno de promesas. Al terminar la noche, el motor del coche ronroneaba suavemente, con un ritmo constante y vivo,
igual que la frágil conexión entre ellos. La mujer que creía no tener nada y el hombre que lo tenía todo estaban juntos en igualdad de condiciones. No eran mecánico y director ejecutivo, ni jefe y empleado, sino dos almas que finalmente habían encontrado lo que ambos buscaban. Alguien real. Su historia no había terminado. De hecho, solo comenzaba. Y mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo afuera, ambos supieron en silencio que este era el comienzo de un viaje que ninguno esperaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente.